Hola alumnos, mi nombre es Melissa Santilli, soy docente de la Cátedra de Terapéutica Vegetal y el tema que vamos a desarrollar es aceites plaguicidas. Estos productos se definen como compuestos binarios que están constituidos por átomos de carbono e hidrógeno, que se obtienen a partir de la destilación y la refinación del petróleo. Los aceites se comenzaron a utilizar como insecticida en épocas remotas, pero los graves problemas de fitotoxicidad limitaron sus usos. En el año 1800 aproximadamente nace un nuevo interés por las aplicaciones de esta sustancia y comienza a usarse el queroseno para controlar pulgones, pero con la consiguiente fitotoxicidad de los vegetales tratados. Años más tarde surgen las emulsiones formadas por jabón y una fracción liviana de petróleo, pero la falta de refinación y la ausencia de adecuados tensioactivos hicieron que estas sustancias, llamadas emulsiones rojas, fueran poco eficaces y tóxicas. Ya en el transcurso del siglo XX, el uso de tecnología más adecuada permitió obtener aceites más refinados, y es así que nacen las emulsiones blancas que tenían gran estabilidad. Y finalmente llegaron los aceites minerales insecticidas acaricidas que se usan en la actualidad, los cuales son altamente refinados, se caracterizan por formar una emulsión estable y son recomendados en dosis que no resultan ser fitotóxicas. A los aceites se los puede clasificar según su origen. Así tenemos los aceites de origen animal, que fueron utilizados como coadyuvantes, los de origen vegetal, que a su vez se lo puede clasificar en secantes, semisecantes y no secantes. Los secantes y semisecantes no se utilizan en la terapéutica vegetal ya que son fitotóxicos. Reaccionan con el oxígeno del aire, se espesan y endurecen rápidamente. Pero hay una excepción en el grupo de los semisecantes, que es el aceite metilado de soja, que es utilizado en la actualidad como coadyuvante y compite con los aceites de origen mineral. Estos aceites metilados lo que hacen es proteger a las gotas de la evaporación, favorecer la penetración y aumentar la superficie de contacto de las gotas con el blanco. Los aceites no secantes son los productos de altos costos comestibles, como por ejemplo el aceite de maní y oliva, y no se usan dentro de la terapéutica vegetal debido a sus costos. Y dentro de la clasificación de origen mineral se encuentran los derivados del petróleo, que son los que se utilizan en la actualidad como insecticida, acaricida, entre otras funciones. Estos productos, comparados con los insecticidas o herbicidas de síntesis, reúnen una serie de ventajas. Hasta el momento no se registraron fenómenos de resistencia por parte de los insectos a esta sustancia, y eso está relacionado con los múltiples mecanismos de acción que poseen. Presentan baja toxicidad para mamíferos, tienen poco impacto ambiental, son aptos para un programa de manejo integrado de plagas y son aceptados por la mayoría de los países compradores. No hay restricciones en cuanto a su uso, y un ejemplo de esto es la industria citrícola, donde está permitido aplicar el aceite al 1%. En cuanto a las desventajas, estos productos pueden ser fitotóxicos si no se tienen en cuenta una serie de factores, tema que será desarrollado luego, y además son pocos específicos, solamente controla plagas que son pocos móviles. Como ya vimos en la definición, los aceites están compuestos por hidrocarburos saturados e insaturados. Ambos pueden ser de cadena abierta o cerrada. Dentro de los saturados se encuentran los hidrocarburos parafínicos y nafténicos, y dentro de los insaturados los hidrocarburos olefínicos y aromáticos. Los hidrocarburos saturados, ya sean parafínicos y nafténicos, se caracterizan por ser muy estable a la acción del oxígeno del aire comparado con los olefínicos y aromáticos. Y esto se debe a que presentan una unión simple carbono-carbono y por lo tanto no necesitan otro elemento o complemento para darles estabilidad química. Por lo tanto, los hidrocarburos saturados no resultan ser fitotóxicos.
Los parafínicos, debido a su estructura química abierta, son más estables que los nafténicos, pero ninguno de estos dos compuestos causan fitotoxicidad. Los hidrocarburos no saturados, aromáticos y olefínicos presentan dobles o triples enlaces, que son fácilmente atacados por el oxígeno del aire, producen ácido y resultan fitotóxicos. De ahí que la inocuidad de los aceites minerales sobre las plantas se relaciona con la riqueza en hidrocarburos parafínico y nafténico, y una medida de tal riqueza es el residuo insulfonable, que da una idea bastante aproximada del contenido de hidrocarburos inocuos. Todos los aceites son una combinación de dos o más de estas estructuras químicas. Lo que se busca es obtener un porcentaje mayor al 70% de parafina en la composición de un aceite. Pero no todos los efectos de quemaduras, de foliaciones, deben ser atribuidos a la presencia de hidrocarburos aromáticos o olefínicos, sino también hay otros factores como ser, por ejemplo, la viscosidad o la volatilidad, tema que veremos más adelante. Los aceites deben reunir una serie de características físico-químicas, las cuales se determinan en laboratorio. Entre ellas se encuentra la volatilidad. Esta propiedad se determina por la pérdida de peso. A una muestra de aceite se lo calienta en cápsula abierta durante 4 horas, a 105 grados. A esa temperatura, la pérdida de peso no debe ser superior al 4%. Esta propiedad está relacionada con la persistencia del aceite sobre el sustrato y además también está relacionada con la propiedad que veremos a continuación, que es la viscosidad. Los aceites menos volátiles son más viscosos, tienen alto peso molecular y son más persistentes sobre el sustrato, razón por la cual pueden ser fitotóxicos, pero además poseen un mayor poder de penetración en huevos de insectos y ácaros. La siguiente propiedad físico-química es la viscosidad. Para su determinación se emplean viscosímetros. Existe el viscosímetro de Seidel y el de Engler. Estos instrumentos determinan el tiempo que demora en pasar una determinada cantidad de aceite por un orificio calibrado. El más difundido es el viscosímetro de Seidel. Para determinar la viscosidad se trabaja con una muestra de aceite, que son 60 centímetros cúbicos, a 37,8 grados centígrados. Esto permite clasificar a los aceites en livianos, medios o pesados. Los más utilizados son los aceites de viscosidad media, que combinan actividad biocida y menor toxicidad. La viscosidad debe ser lo suficientemente equilibrada en los aceites minerales para que pueda asegurar penetración fácil de los estigmas respiratorios de los insectos y a la vez la persistencia suficiente en ellos para alcanzar el efecto letal. Pero tampoco la persistencia debe ser excesiva porque provocaría daños en los tejidos vegetales. Cuanto más pesados sean los aceites, mayor será la persistencia sobre el sustrato y más tóxicos resultarán. A estos aceites pesados se los puede utilizar en plantas de follaje caduco en periodo de inactividad o bajo condiciones de tiempo cálido, siempre que el contenido de hidrocarburos saturados, o sea, los hidrocarburos inocuos, sean mayor al 70%. Los aceites más ligeros fluyen libremente y se extienden sobre el sustrato de manera uniforme. Son más apropiados para condiciones de bajas temperaturas. Otra propiedad importante es la densidad. La densidad se define como el peso de 1 centímetro cúbico de aceite a 20 grados centígrados. Y la densidad aumenta desde las parafinas hacia los aromáticos, pasando por los nafténicos. Para su determinación se utilizan densímetros y los valores se expresan en gramos sobre centímetros cúbicos. Es importante tener en cuenta esta propiedad para realizar una aplicación eficiente. La densidad de los aceites debe ser próximo a 1, similar a la del agua, para obtener una emulsión estable. Si la densidad es menor y no se agita, el caldo se separa en dos fases y el aceite se deposita en la parte superior del tanque y durante los primeros minutos solo se estará aplicando agua. Si la densidad es superior a la del agua, también la fase se separa y el aceite se deposita en el fondo del tanque de la pulverizadora.
lo que hace poco eficiente la aplicación. La siguiente característica es el grado de sulfonación o refinación. Como ya vimos, los aceites están formados por hidrocarburos saturados e insaturados y resultan fitotóxicos los insaturados. Para verificar la presencia de estos compuestos, a una muestra de aceite se le expone a ácido sulfúrico y los dobles o triples enlaces de los grupos no saturados reaccionan con el azufre y se sulfonan. Lo que se observa es la separación del líquido en dos fases, una clara que nos da la idea del residuo insulfonable, que representa a los hidrocarburos saturados que no reaccionaron con el ácido sulfúrico, y la parte oscura indica la presencia de hidrocarburos insaturados. Cuanto mayor sea el residuo insulfonable, más grande es la riqueza en parafínicos y nafténicos. En esta foto se observa la separación de líquidos en dos fases y se puede leer en la escala del matraz de Babcock el porcentaje de residuo insulfonable. En este caso se trata de un aceite que el 100% de su peso o volumen está formado por residuos insulfonables, o sea, hidrocarburos saturados. Por lo general no se busca un aceite con 100% de residuo insulfonable, ya que la acción insecticida está ligada a la presencia de hidrocarburos no saturados. En el caso de la foto es un aceite que se utiliza como coadyuvante y no como terápico. Los aceites utilizados no deben poseer menos del 70% de residuo insulfonable y no más del 30% de residuo sulfonable. Para el uso de aceite en estación cálida sobre árboles de follaje persistente, la cantidad de residuo insulfonable aceptable no debe ser inferior al 90%. Con respecto al punto de inflamación, se define como la temperatura a la que los vapores de los aceites son susceptibles a inflamarse y ronda entre 104 y 166 grados centígrados según la viscosidad de la sustancia. Es importante tener en cuenta durante el transporte y el almacenaje. La siguiente característica físico-química es el grado de acidez. Para refinar el aceite se usa ácido sulfúrico. La presencia de esta sustancia en el aceite causa fitotoxicidad. Para su determinación, a una muestra de aceite se le agrega partes iguales de cloruro de bario. Si se forma un precipitado blanco, sulfato de bario, significa que está presente el ácido sulfúrico, por lo que se procede a descartar la muestra. Los aceites tienen múltiples usos dentro de la terapéutica vegetal. Se los aplica para el control de insectos y ácaros. En este caso actúan como tóxicos físicos. Forman una capa muy fina sobre la plaga impidiendo la respiración. Actúan obstruyendo tráqueas y traqueolas y los insectos mueren por asfixia. También parece existir una acción digregante de la quitina que recubre el exoesqueleto de los insectos, lo cual podría ser responsable de la acción ovicida que presentan estas sustancias. Y también se le atribuyen ciertos efectos neurotóxicos. Entre los insectos que controla podemos nombrar las cochinillas, los pulgones y las moscas blancas. Y entre los ácaros se encuentra el ácaro del tostado, el ácaro blanco y el ácaro rojo, y también los huevos de los mismos. A estas sustancias también se las utilizó como herbicidas. En la actualidad, su uso está limitado debido al alto costo. Estos productos penetran por cutículas y estomas, llegan a los espacios intercelulares, disminuyen el intercambio gaseoso, provocan la acumulación de dióxido de carbono y alteran la formación de fotoasimilados. Actúan también solubilizando la membrana celular. Dicha solubilización altera la semipermeabilidad y organización de las capas proteicas de las membranas y llega a producir un derrame protoplasmático. Se lo utilizó en aplicaciones totales y para esto los aceites empleados presentaban alta viscosidad y persistencia y eran altamente fitotóxicos. Se los aplicó para el control de malezas en vías férreas, caminos y alambrados. También se los usó para realizar aplicaciones selectivas
En este caso eran aceites livianos que contenían un 85 o 90% de residuo insulfonable y se los usó en umbelífera, dado que la morfología de las hojas lo hacían actuar a este producto como selectivo en este grupo de plantas. Los aceites minerales también son utilizados como fungicidas para el control de la cigatoca del banano. Actúan en forma preventiva, protegiendo el cultivo antes de contraer la enfermedad y poseen también una acción curativa. Evitan el desarrollo de patógenos aun cuando ya se observaron los primeros síntomas. Otro uso es como coadyuvantes, principalmente de herbicidas graminicidas. Como se ve en esta fotografía, los aceites usados como coadyuvantes reducen la tensión superficial, aumentan la adherencia de la gota sobre el sustrato y facilitan la penetración del producto químico en la planta e incrementan la acción del herbicida. Estos productos actúan disminuyendo las pérdidas por escurrimiento, ya que aumentan la adherencia de las gotas al sustrato vegetal. Además, establecen una película uniforme, asegurando una cobertura total y pareja de los plaguicidas aplicados. Disminuyen la tensión superficial, facilitando así el mojado de la parte aérea de las plantas. Mejora la cobertura en frutos y follajes cerosos o pilosos. Disminuyen la velocidad de evaporación de la gota pulverizada porque la recubre con una tenue película a la gota e incrementa el control de insectos difíciles de mojar con las pulverizaciones. A los aceites plaguicidas también se los utilizan combinados con otros productos y se los conoce como reforzados, y esto se realiza para obtener mayor retención sobre el sustrato, mayor espectro de control, menor fitotoxicidad y para disminuir la concentración del plaguicida. Como ejemplo tenemos los aceites amarillos, que se los utiliza para reforzar la acción insecticida y herbicida de los aceites invernales y se los combina con dinitroortocresol. Y los óleos fosforados, que en este caso a los aceites se le adiciona un insecticida fosforado. Se los utiliza cuando no se pueden aplicar los aceites amarillos. La adición del insecticida fosforado permite, por su evaporación, penetrar el interior de la masa algodonosa y controlar así, por ejemplo, las cochinillas. Y la adición de estos productos químicos de síntesis contribuye a hacer más efectivo a los aceites. Los efectos adversos de las pulverizaciones de aceites muchas veces limitan los usos de estos productos, y esto puede ser debido a la presencia de hidrocarburos insaturados que reaccionan con el oxígeno del aire, forman peróxidos que dañan el tejido vegetal. También puede ser debido a la presencia de ácido como consecuencia del proceso de refinación o a que las aplicaciones se hayan llevado a cabo durante condiciones ambientales no deseadas, por ejemplo, días muy calurosos. Y por último, la última causa de fitotoxicidad está relacionada con la alta intensidad lumínica, y esto ocurre por la formación de ácidos por oxidación de los hidrocarburos más reactivos, que son los parafínicos. Como vemos en esta placa, muestra de aceites que presentan un residuo insulfonable semejante, sin embargo, el índice de fitotoxicidad es diferente, y esto es debido a que estos aceites se almacenaron en diferentes condiciones de luz. Es así que aquellos que se almacenaron en condiciones de luz brillante son los que presentan un mayor índice de fitotoxicidad, y esto es debido porque reaccionaron la fracción parafínica con la luz, dando como consecuencia ácidos que son nocivos para el tejido vegetal. Las fitotoxicidades se las puede clasificar en crónica y aguda. En el caso de la fitotoxicidad aguda, las lesiones aparecen como consecuencia del uso de aceites con mayor porcentaje de compuestos sulfonables que provocan quemaduras en el follaje. Estas se manifiestan a las pocas horas y es ocasionada por la oxidación de hidrocarburos no saturados. Esta transformación se efectúa bajo la influencia de la radiación ultravioleta y la presencia de oxígeno. También estos efectos pueden incrementarse con altas temperaturas. En cuanto a la fitotoxicidad crónica, este tipo de toxicidad no se manifiesta rápidamente, sino al cabo de 8 a 15 días.
Comienza por el amarillamiento del tejido y la posterior caída de las hojas. El factor que actúa fundamentalmente es la alta viscosidad o también aplicaciones demasiado seguidas. Aceites muy viscosos que permanecen mucho tiempo sobre el sustrato interfieren en los procesos fisiológicos normales, provocan alteraciones sobre el tejido vegetal. Las bajas temperaturas agravan esta interferencia, ya que provocan un aumento de la viscosidad. Por lo tanto, se prolonga la persistencia del aceite sobre las plantas. Se recomienda no realizar aplicaciones en citrus con temperaturas menores a 10 grados. Los aceites son sustancias insolubles en agua. Cuando se los formula, se le agrega emulsionantes para poder usar el agua como vehículo. Los emulsionantes son sustancias que actúan haciendo posible que dos líquidos originalmente no miscibles se mezclen y den lugar a una emulsión. Los aceites pueden estar formulados como aceites emulsionables, que en este caso son formulaciones constituidas por un activo entre un 92 y un 98% de aceite y el emulsionante entre un 2 a un 8% y tiene la apariencia física de un líquido. En el caso de los aceites emulsionados, la cantidad del ingrediente activo es menor, se encuentra presente en un 70 o un 75%. El emulsionante está presente en un 2 a un 8% y además tiene el agregado de un 5 a un 20% de agua. Tiene el aspecto pastoso o de crema. La concentración del emulsionante determina la estabilidad de la emulsión y su ruptura. A menor concentración, la emulsión se separa rápidamente. Cuando se realiza una aplicación, se busca que cuando llegue la gota del sustrato, la emulsión se separe, que el aceite quede retenido en el sustrato y el agua escurra. Los aceites de ruptura lenta presentan mayor cantidad del aceite en el escurrido. Se debe usar mayores dosis por la lenta separación del aceite y al ser una emulsión tan estable no requieren equipos con agitador para tener esa emulsión homogénea. Los aceites de ruptura rápida presentan un bajo porcentaje del emulsionante, menor cantidad de aceite en el escurrido, menor dosis, se utilizan a dosis menores por la separación espontánea del aceite, no emulsionan espontáneamente en agua y requieren equipo con agitador para mantener esa emulsión homogénea y se deben emplear con máquinas pulverizadoras de alta presión con un buen agitador. Antes de realizar una aplicación hay que tener en cuenta las restricciones o precauciones. Los aceites no se pueden aplicar durante el periodo de floración. No se pueden aplicar a temperaturas altas, cercanas a los 30 grados centígrados, ni tampoco en condiciones de humedad relativa baja. No se debe aplicar con temperaturas bajas o peligro de heladas, en días de vientos fuertes, en época de sequías o con plantas marchitas. Tampoco se puede aplicar próximo a la cosecha porque interfieren con la aplicación de ceras en el empaque y no se puede aplicar después de la poda o cosecha debido a que ese tejido vegetal está dañado. Y hay que tener cuidado en el caso de que el fruto esté iniciando el viraje del color. Deben evitarse las aplicaciones con aceite ya que la sensibilidad de la epidermis es muy alta y pueden producirse manchas en los frutos y desequilibrio en el viraje del color. Los aceites no se pueden mezclar con azufre, captan, dicofol, dinitroderivados, folpet y otros productos estañados. Y hay que tener en cuenta que entre la última aplicación y la cosecha hay que dejar transcurrir como mínimo 30 días.